recapitulando, si no puedo resolverlo de manera inmediata porque no reconozco cuál es la derivada que aparece bajo el signo integral, recurro a algún método de integración. Vamos a ver el método de sustitución. Les recuerdo que una integral se puede resolver por varios caminos, O sea que podemos tener una integral que se resuelva por distintos métodos. Siempre que tengamos duda del resultado que arribamos a resolver la integral, ese resultado que es la función primitiva, si la derivamos, obtenemos la función derivada que aparece bajo el signo integral. Por ejemplo, vamos a sustitución. Como la palabra lo dice, vamos a sustituir. ¿Qué quiere decir? Que voy a cambiar la variable que aparece bajo el signo integral por otra variable de modo tal que me permita resolver la integral y llevarla a una integral inmediata. Voy a tomar un ejemplo de la guía, de la página 11, el ejemplo A, donde tenemos para resolver la integral de x por x al cuadrado menos 3 diferencial de x. Bueno, fíjense, acá tengo un producto. Después también tienen que ver las propiedades que las integrales, en este caso, no es distributiva con respecto al producto, pero si tuviera acá una suma lo puedo distribuir, o sea, fíjense las propiedades que no vamos a entrar ahora en detalle. El método de sustitución me dice, lo que tengo que hacer es sustituir la variable x por alguna otra nueva variable de modo tal que me le permita resolver la integral de manera inmediata. Ahora, ¿qué voy a sustituir? Puedo sustituir todo o parcialmente, pero si esta expresión es la derivada de una función que tengo que encontrar cuál es, el diferencial de x me está indicando que estoy derivando con respecto a x, o la derivada es con respecto a x. Al sustituirla voy a tener que introducir, por ejemplo, una variable u, pero también voy a tener que buscar el diferencial de esa variable para poder llevar a la sustitución. Si elijo esta variable u con su diferencial de u, voy a tratar de sustituir lo que tengo debajo del signo integral para poder llevar y resolverlo. Lo que sí tengo que tener presente es que este diferencial tiene que estar en el diferencial de la nueva variable que he introducido. Ahora, ¿cuándo se aplica el método de sustitución? El método de sustitución generalmente se aplica cuando debajo del signo integral tengo una función y algo parecido a la derivada o la derivada, de manera tal que pueda operar algebraicamente y llevarla a la misma. Fíjense, esta expresión que tengo entre paréntesis, que es x al cuadrado menos 3, podría llamarla u. La derivada o el diferencial de esa expresión sería el producto de la derivada por el diferencial de la variable del cual estoy derivando. Si derivo esta expresión voy a derivar una resta. El primer término es una potencia su derivada, menos la derivada de 3, que es 0, por el diferencial de la variable. Fíjense qué parecido lo que tengo ya bajo el signo de la integral. Este paréntesis es u. Y esta expresión 2x diferencial de x diferencial de x, me estaría sobrando ese 2 para poder sustituir x diferencial de x por diferencial de u. Entonces lo que hago, ese 2 lo voy a pasar dividiendo al primer miembro de la desigualdad. Y ahora sí puedo decir que esa integral ahora es lo que llamé x diferencial de x, es diferencial de u sobre 2. Y x cuadrado menos 3 es u. Entonces fíjense lo que he hecho. He sustituido la variable, todo lo que está en función de la variable x por la variable u. Y ahora resuelvo. Bueno, hay una propiedad, esto lo puedo poner como un medio, S2, por u diferencial de u. Y hay una propiedad de las integrales que no la hemos visto, pero que ustedes la van a leer,
¿Qué nos dice? Cuando bajo el signo integral tenemos una constante, la puedo quitar fuera del signo integral. Entonces puedo decir 1/2 por la integral de u diferencial de u. Bueno, al resolver esta integral me quedaría 1/2. El u está elevado a la 1. Quiere decir que acá tengo u a la 1, voy a aplicar la regla de la potencia, donde la integral es u a la 1 más 1 sobre 1 más 1, que sería u al cuadrado sobre 2 más c. Y ese ya es el resultado. Lo podría escribir como 1/4 por u al cuadrado más c, pero no es el resultado definitivo. Ese resultado está en función de la variable u. Lo que tengo que hacer es sustituir u por su igual en función de x y llego al resultado final. Entonces me quedaría 1/4 por u, que es x al cuadrado menos 3, al cuadrado más c. Y eso es el método de sustitución. Fíjense, sustituimos introduciendo una nueva variable de modo tal de llevarla a una inmediata y resolverla. Bueno, ahí tienen todo el método de sustitución, tienen ejemplos resueltos y para que ustedes puedan practicar. Que a veces no es fácil darse cuenta qué voy a sustituir. Tengo que ir probando y ahí de prueba y error voy a determinar qué es lo que puedo sustituir. El otro método que tenemos es el método de partes. Este método de partes, por supuesto que cuando nosotros nos enfrentamos a una integral, lo primero que hacemos es ver si reconocemos la función integrando como derivada de una función primitiva que es conocida por nosotros. Si eso no se da, vamos al método más fácil, que es sustitución. Si no podemos sustituir, veremos el método de parte. En realidad ustedes cuando resuelvan los ejercicios se van a ir dando cuenta, y a medida que vayan practicando se van a ir dando cuenta cuáles son los métodos que pueden estar resolviendo una integral. Bueno, el método de parte. ¿Cuándo se aplica este método? Cuando debajo del signo integral aparece un producto de funciones, un cociente de funciones, funciones logarítmicas, funciones trigonométricas, o sea, ese tipo de estructura que tenga la función integrando. Este es muy sencillo porque el método de parte lo que significa o lo que representa es aplicar una fórmula, pero tengo que saber individualizar qué partes por ejemplo, aparece supongamos, una función que es, trigonométrica, ustedes no vieron en la 1. Vamos a tomar un ejemplo de la guía. A la x por x diferencial de x. Acá tenemos una función integrando que resulta ser el producto de a a la x por x. Entonces, para sustituirla, no puedo sustituirla, no es inmediata y recurro al método de parte. El método de parte, como les decía, es aplicar una fórmula. Nosotros tenemos la integral de b diferencial de u, ya vamos a ver qué significan esta simbología, es igual a u por b menos la integral de b por menos la integral de, creo que cambie la letra, les cambié la letra, quiero conservarle la misma letra que tienen ustedes en el apunte, que es u diferencial de u, ¿dónde está? Disculpen la demora, acá está, u diferencial de b, acá me equivoqué, es u diferencial de b es igual a u por b menos b por el diferencial de u, ahí está. Ese es el método de parte, es la fórmula que nosotros vamos a aplicar. ¿Qué quiere decir? Fíjense, acá vamos a introducir dos variables, la u y la b, o sea, voy a tener una variable u y una variable b. Ahora, para la variable u voy a tener también el diferencial de u y para la variable b voy a tener su diferencial. O sea que voy a tener las variables y sus derivadas. Ahora, cuando
dijimos, el método de parte aplicamos cuando tenemos producto, cociente de funciones o funciones logarítmicas. Ahora, tengo que saber a qué voy a llamar u y diferencial de b en la función integrando. Porque una vez que individualice estas variables, sé que la solución es el producto de u por b menos la integral de b por diferencial de u. Fíjense que en el segundo miembro les queda otra nueva integral. Entonces tengo que ver que esta integral sea más fácil de la integral que parto para resolverla. Llevarla a tratar una integral inmediata. Y ahora, ¿qué vamos a llamar u o qué vamos a llamar b? Generalmente, lo que contenga diferencial de b va a tener que tener el diferencial de x. Y fíjense, acá tengo una función, una variable y su derivada. La variable y su derivada. Entonces, ¿qué voy a llamar en la función integrando? Esto podemos probarlo, lo vamos a probar ahora para que veamos qué es lo que más nos conviene. Si yo llamo a la x a u, la derivada de u, el diferencial, es a la x por el logaritmo natural de a por el diferencial de x. Ahora, si llamo b a x, no, perdón, esto es diferencial de b, la diferencial de b, y acá b. Disculpa, vamos a empezar de nuevo, porque me confundí. Acá yo tengo que buscar, ¿qué voy a sustituir? U y diferencial de b. Entonces, u, si la llamo a la x, el diferencial de u es el de la derivada de a la x por el logaritmo natural de a por diferencial de x. Ahora, diferencial de b, ¿qué voy a llamar acá? Para mí, diferencial de b, si a la x es u, será x diferencial de x. Estoy sustituyendo ahí. Ahora, lo que tengo que encontrar es la variable b. Si esto es la derivada, quiere decir que para encontrar b, tengo que integrar el diferencial de b. Integrar el diferencial de b será integrar x diferencial de x, que es lo que llamé diferencial de b. O sea que esto será x cuadrado, no le sumo la constante acá, se la voy a sumar al resultado final, pero es x cuadrado sobre 2 esa integral. O sea, fíjense, si ahora armo con esta estructura, nosotros tendríamos que la integral de a la x por x diferencial de x sería u, que es a la x, por b, que es x cuadrado sobre 2, estoy aplicando la fórmula acá, menos la integral de b, que es x cuadrado sobre 2, por el diferencial de u, que es todo esto, a la x logaritmo natural de a diferencial de x. Entonces, fijémonos, esta integral es mucho más complicada que resolver de la que partimos. O sea que esta no sería la elección correcta. Lo que yo tengo que tratar de hacer es de simplificarla y llevarla a una inmediata. Entonces, esto no me conviene. No quiere decir que no la pueda resolver, ¿eh? La puedo resolver, pero tengo que volver a aplicar partes y ya me estaría complicando la resolución. Entonces, ahora, ¿qué me conviene hacer? Lo que me conviene hacer es esto. Llamar u a x. Diferencial de u, si es la derivada de x, es 1 por el diferencial de x. Entonces, lo que llame u tiene que ser una función que cuando encuentre su derivada se simplifique la expresión. Y lo que llamo diferencial de b, que en este caso será a la x, diferencial de x, tiene que ser una función que cuando la vaya a integrar, para buscar la variable b, sea de solución inmediata. La integral de a la x, diferencial de x, eso cuando ustedes lo vean con las reglas de integración, les quedaría a la x sobre el logaritmo natural de a. Esa es la integral inmediata. Entonces, una vez que hice estas sustituciones, eligiendo las nuevas variables, ahora aplico la fórmula. Será la integral de u es x por b es a la x logaritmo natural de a. Menos la integral de b, que es a la x logaritmo natural de a,
por el diferencial de u. Entonces me queda esta integral para resolver, que es más fácil que la integral inicial. Ahora, ¿cómo la resuelvo esto? Se las voy a resolver aparte, porque esto ya es el resultado. Resolver entonces la integral de a a la x sobre logaritmo natural de a. El logaritmo natural de a es una constante, o sea que esto puedo ponerlo como 1 sobre logaritmo natural de a por a a la x diferencial de x. Como es una constante, la puedo quitar fuera el signo integral. 1 sobre logaritmo natural de a por la integral de a a la x diferencial de x. Bueno, la integral de a a la x, de acuerdo a las reglas de derivación y de integración, es a a la x su integral por logaritmo natural de a, a a la x sobre logaritmo natural de a, y la constante la voy a sumar al final. Entonces, esto es lo mismo que decir 1 sobre logaritmo al cuadrado de a por a a la x más c. Este es el resultado de esta integral. Entonces, el resultado de esa integral va a ser, pasándolo en limpio, el resultado de la integral a la x por x diferencial de x, que es, esto lo repito como está, a la x por sobre el logaritmo natural de a por x, menos esa integral. Y esta integral me da este resultado. Será 1 sobre logaritmo al cuadrado de a por a la x más c. Y este es el método de partes. Bueno, el último que nos queda es el de método de descomposición de fracciones. Descomposición de fracciones simples. Bueno, este método, ¿cuándo lo usamos? Generalmente cuando tenemos un cociente de funciones polinómicas, o sería una función racional, ¿se acuerdan? Cuando tenemos la integral de un polinomio, p sub n de x dividido otro polinomio, q sub m de x diferencial de x. Quiere decir que tenemos un cociente de dos funciones racionales, dos funciones polinómicas que conforman una función racional en este caso. ¿Esto qué significa? Que ese cociente lo vamos a descomponer en fracciones simples, en una suma de fracciones simples. Para poder aplicar este método se tienen que verificar determinadas características, que el grado del polinomio del numerador sea menor que el grado del polinomio del denominador. Si esto no ocurre, hay que dividir los polinomios. ¿Qué pasa si los divido? Esto se los cuento, pero después lo leen en detalle. Si los divido los polinomios, puede ser que la división sea exacta, o sea que su resto sea 0, o que su resto sea distinto de 0. Entonces la estructura de este cociente me va a quedar. Si la división es exacta, me va a dar un resultado de ese cociente, supongamos un resultado un resultado S con un grado de un polinomio distinto, S de X, con un grado, si esto es Mn, supongamos P. Y va a tener, eso va a ser la integral que voy a tener para resolver. Ahora, si la división tiene resto, me va a quedar la estructura para resolver, me va a quedar la integral del resultado del cociente más el resto sobre el divisor. Esto lo van a ver, ustedes lo van a leer bien en detalle. Pero si la división de los polinomios les da exacta, esa es la integral que ustedes van a resolver. Y si no, van a tener otra integral donde va a estar conformado por el resto de la división sobre el divisor, sobre el divisor, más la parte entera. O sea, me queda una parte entera y una parte fraccionaria. Bueno, ¿qué significa este método? Que se lo voy a hacer con un ejemplo para que lo entiendan. Pero es descomponer ese cociente de funciones racionales
en una suma de fracciones simples. Bueno, vamos a tomar un ejemplo. Que tenemos acá en la unidad. Supongamos el ejemplo, la página 17, tienen x menos 2, la integral de x menos 2 sobre x al cuadrado más x. Bueno, x al cuadrado más x. Quería ver si teníamos... Sí. Bueno, entonces, acá tenemos dos polinomios, un polinomio de grado 1, un polinomio de grado 2, un cociente de polinomio. El grado del polinomio numerador es más chico que el del denominador. Entonces, para aplicar este método por descomposición de fracciones, lo primero que tengo que hacer es al polinomio del denominador buscarles sus raíces. ¿Qué quiere decir buscarles raíces? Buscar los valores que le hacen 0 y expresarlo en función de sus raíces. Entonces, fíjense, si acá buscamos los valores de las raíces, bueno, sacando factor común me quedaría x por x más 1, perdón, igual a 0, en donde acá podemos ver que las raíces, una x igual a 0 y la otra x igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, quiere decir que este polinomio que tengo como una suma, expresado como una suma, lo puedo escribir como un producto de factores, en donde el valor, si ustedes se acuerdan cuando escribían o factorizaban un polinomio, tenían, por ejemplo, si tenían, cuando hacían el polinomio de la parábola, bx más c, que lo podían expresar como el valor de a por x menos una raíz y por x menos la otra raíz. Lo factorizaban, esa suma la factorizaban y la expresaban como producto de factores. Bueno, acá esta suma la voy a expresar como un producto de factores en función de las raíces que obtuve. El a es 1, por lo tanto me quedaría x menos una raíz por x menos la otra raíz. Como es negativa la raíz, esto me queda positivo. En realidad, esto lo puedo escribir como x por x más 1. Quiere decir que ese polinomio que tengo en el denominador lo puedo escribir como un producto de dos factores. En este caso sería x menos 2, el del numerador, por x y por x más 1, diferencial de x. Entonces, en función de la cantidad de raíces que obtuve, que serían la cantidad de factores, voy a poder escribir este cociente como una suma de fracciones. Y van a tener tantas fracciones como raíces obtenga del polinomio del denominador. Recuerden que pueden tener raíces distintas, reales y distintas, como en este caso, o raíces iguales. Bueno, ¿cómo lo voy a escribir? Lo voy a escribir a este cociente de polinomios como una suma de dos fracciones, porque obtuve dos raíces, de las cuales el numerador van a ser constantes, cualquier valor a y b, y el denominador de la fracción va a ser una raíz, en este caso x menos 0, o sea que me queda x, y en el otro caso será x más 1. Diferencial de x, diferencial de x. Y esa es la estructura que va a tener al descomponer entonces este integral. La he descompuesto como una suma de dos fracciones simples. Por eso el método se llama descomposición de fracciones simples. Estas integrales, nosotros lo que tenemos que hacer para buscar su resultado es buscar el valor de las constantes a y b para poder llegar al resultado. Pero ya sabemos el resultado de esa integral. Fíjense, ustedes después en detalle lo van a leer en el módulo. Este resultado de estas integrales, en el primer caso, va a ser la constante, y esto me quedaría 1 sobre x, que en definitiva es el logaritmo natural de x, más el otro me quedaría b, que es la constante, por
1 sobre x más 1, que también es el logaritmo natural de x más 1. Y más c. O sea, ¿qué es el resultado? ¿Qué es lo que me queda de la integral? ¿Qué tengo que averiguar ahora? ¿Cuál es el valor de a y b? ¿Cómo hago para averiguar el valor de a y b? Lo que hago es plantear este cociente igual a este sin las integrales. Entonces planteo que x menos 2 sobre x por x más 1 es igual a a sobre x más b sobre x más 1. Y ahora empiezo a jugar y haciendo pasaje de término. ¿Qué voy a hacer? Voy a pasar el denominador del primer miembro al segundo miembro y voy a pasar multiplicando porque tengo una suma. Entonces me quedaría x menos 2 igual a sobre x por x más 1 más b sobre x más 1 por x más 1. Puedo simplificar y puedo simplificar. En definitiva, ¿qué me ha quedado? X menos 2 igual a por x más 1 más b por x. Esa es la igualdad que me ha quedado ahí. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora para encontrar los valores de a y b? Le voy a dar a la x el valor de sus raíces. Una raíz era 0. Entonces voy a sustituir en esta ecuación al valor de x por 0. Y me va a quedar 0 menos 2 igual a a por 0 más 1 más b por 0. Ese término se hace 0. Esto me queda menos 2. Y acá tengo 0 más 1, 1 por a. Quiere decir que un valor de las constantes de la solución es menos 2. ¿Cómo hago para encontrar el otro valor? A la misma ecuación le voy a dar ahora el valor de la otra raíz que era menos 1. Entonces, donde tengo x, reemplazo menos 1 menos 2 a menos 1 más 1 más b por menos 1. Menos 1 más 1, 0. Acá me quedaría menos 1 menos 2, menos 3. Y acá tengo b por menos 1, menos b. Entonces, bueno, esto haciendo jugar los signos, me quedaría que b es igual a 3. Ya tengo el valor de b y el valor de a. Entonces, lo que hago es llevarla a la solución. Quiere decir que esto va a ser igual. El valor de a es menos 2 por el logaritmo natural de x, menos el valor de, más 3, que es el valor de b por el logaritmo natural de x más 1 más c. Y ese es el método de partes. ¿Qué es lo que puede suceder? Que cuando las raíces sean reales iguales, porque el polinomio tiene, acá tenía raíces reales y distintas, pero puede suceder que tenga raíces reales iguales, se van a plantear tantas fracciones como raíces tengan, ya sean distintas o iguales. Y después, en la solución, les va a parecer que van a tener que a lo mejor llegar a una sustitución para poder llegar a la solución. Con esto y los ejercicios de aplicación que tienen al final, es todo el esquema de la unidad 2 de integrales indefinidas. Esto es para que les ayude a ustedes y les sirva de guía para abordar todos los contenidos de esta unidad. Recuerden que les tuvieron una actividad evaluable de la unidad 1, ahora tienen esta unidad 2 para que puedan abordarla y no se olviden de plantear todas las dudas a través de los foros, de modo tal que estos espacios virtuales que nosotros estamos creando y que estamos usando todas las semanas sirvan para responder esas dudas y para darle un pantallazo de cómo se hacen los prácticos y qué es lo que tienen cada una de las unidades en contenido.